Queridos amigos, nos preparamos a la venida de nuestro Salvador en medio de nosotros. La encarnación, uno de los misterios más importantes de nuestra vida cristiana, supeditada ciertamente a la resurrección. En esta novena, es decir, el camino de perfección que nos pide el Señor, meditamos los 9 días sobre el bien común, la propuesta de nuestros obispos del Paraguay. Vamos a iniciar este momento de oración que le dedicamos en familia principalmente, pidiendo la protección de Dios. Y este gran milagro, Dios mismo, que se encarna y que entra en nuestra historia. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos amigos, iniciamos con este 6º día de nuestro novenario. Dios que se encarna, Dios que entra en nuestra historia. Los obispos del Paraguay en este 6º día de nuestro novenario nos proponen reflexionar y rezar sobre el medio ambiente y el bien común. En este tiempo de reflexión es importante considerar nuestra relación con el medio ambiente. La protección del medio ambiente es un tema fundamental que afecta a todos los seres vivos del planeta. Cuidar el medio ambiente es una responsabilidad compartida por todos. Debemos respetar la naturaleza y los recursos que ella nos brinda. Debemos tomar acciones concretas para proteger el medio ambiente. Y la protección del medio ambiente es esencial para garantizar un futuro sostenible, porque el medio ambiente es la base de la vida en el planeta. Oración. Dios de la creación. En este momento de reflexión te pedimos que nos ilumines para que podamos cuidar y proteger el medio ambiente que tú nos has regalado y que hoy nos rodea a todos. Que nuestra relación con la naturaleza sea de respeto, gratitud y amor. Que podamos trabajar juntos para proteger la biodiversidad y garantizar un futuro sostenible. Que el bien común, Señor, sea nuestra guía. Que podamos tomar decisiones que beneficien a todos los seres vivos, ahora y en el futuro. Ayúdanos, Señor, a ser mayordomos responsables de la creación y a trabajar juntos para construir un mundo más justo, equitativo y sostenible. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Queridos amigos, elevemos ante el Señor nuestras oraciones y peticiones por la creación, para que, siendo un don precioso, nosotros responsablemente la cuidemos. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Rezamos por nuestros líderes, por nuestros gobernantes, para que tomen decisiones responsables en el cuidado de la naturaleza. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los empresarios, los consumidores, para que actúen con conciencia ecológica en la explotación de los bienes y recursos naturales que el Señor nos ofrece. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los científicos, los investigadores, para que encuentren soluciones verdaderas, sostenibles en la ecología. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y por cada uno de nosotros, para que seamos responsables y asumamos esta responsabilidad en el cuidado de nuestro medio ambiente, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oración final. Dios de la creación, gracias por el don del medio ambiente que nos sustenta y nos rodea. Te pedimos, Señor, perdón por nuestros errores y danos la fuerza para cambiar nuestros hábitos y comportamientos. Que podamos, Señor, cuidar y proteger cada vez más la creación para que sea un lugar de vida y esperanza para todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén.